Muy buenas tardes, Marta. Marta Gili, directora de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, que fue mi casa hace 20 años, Marta. Hola, buenas tardes. Te conocí hace muchos años mientras eras la directora del Departamento de Fotografía y de Artes Visuales de la Caixa. Luego te hemos vuelto a encontrar mientras asumías la dirección del Jeu de Paume, gran institución internacional con mucha referencia y mucha proyección. Hiciste unas exposiciones emblemáticas que se han quedado en la historia, desde luego. Y ahora, desde 2019, eres la directora de esta famosísima institución donde se preparan grandes fotógrafos o grandes personalidades que luego se proyectan en la escena internacional, en el mundo de la fotografía muchas veces. Comisarios, directores de museos han salido de esta institución y en el marco del Festival Internacional de la Fotografía de Castilla y León, que se desarrolla en Palencia hasta el 29 de mayo, pues tenemos el placer de entablar una colaboración y de mostrar 3 fotógrafos que han salido el año pasado, han sido diplomados en 2020, en esta edición tan sumamente extraña, supongo. Eng Zeng, Robin Plus y Sara Sabo muestran su obra en los jardines del Salón de Palencia y pues este festival tiene esta franja, digamos, donde queremos mostrar el trabajo de nuevos fotógrafos emergentes, para también dejarles el lugar, puesto que hoy se tratará en nuestra conversación, Marta, de abarcar un poco cómo es, cuáles son los espacios reservados a esta nueva generación en este clima, primero este clima tan extraordinario y luego cuál es un poco el cursus que se sigue tras una formación en una escuela de arte o un soporte similar, digamos. Antes de que empecemos a charlar de estas cuestiones, Marta, ¿nos podrías hacer un poco un recorrido de lo que ha sido y lo que es ahora l'École nationale supérieure de la photographie, que nació en 1982, o sea que ya hace muchos años, y en qué situación se encuentra hoy? Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme y gracias también por invitar y dar esta oportunidad, efectivamente, como tú decías, a los jóvenes artistas que se diplomaron el año pasado y que, desgraciadamente, no pudimos hacer la exposición de los jóvenes diplomados en el 2020 y justamente ayer se abrió la exposición aquí en Arles. Cuando yo digo se abrió, no es cierto. O sea, sí, se abrió, pero con cita previa, como un médico. Es decir, que como aquí en Francia, como tú sabes, los museos, centros de arte y todos los centros culturales están cerrados por la cuestión de la crisis sanitaria, pues hemos expuesto los trabajos de 2020 y entonces la gente se inscribe, los profesionales se inscriben en una web para ir a visitarla de 5 en 5 por hora. Es una forma también de dar visibilidad a estos trabajos y que probablemente será la misma que vamos a hacer con los que se van a diplomar ahora en el mes de junio, ¿no? Esta escuela, como tú bien dices, que nació en el 82 y nació casi al mismo tiempo, de hecho, y de la misma raíz que los Rencontres d'Arles, que son un poco lo que dan esta imagen de Arles como la ciudad de la fotografía, de la misma manera que Cannes es la ciudad del cine y Angoulême de los dibujos o de la animación. Realmente hay ciudades que son como muy especializadas debido a sus festivales y también a las escuelas nacionales que están instauradas allí. De hecho, esta escuela nació efectivamente al mismo tiempo que los Rencontres d'Arles, de una reunión de colegas, de amigos, de fotógrafos que quisieron de alguna forma compartir pues sus trabajos, mostrarse, invitar a uno o a otro de un país o de otro. Era realmente una pequeña célula y de hecho la escuela pues se fue forjando de esta manera hasta que se convirtió en Escuela Nacional Superior, es decir, que significa que es una escuela con un título
del Ministerio de Cultura. Estamos bajo la tutela del Ministerio de Cultura y también del Ministerio de Educación y Investigación, pero básicamente el Ministerio de Cultura, y este es el único título nacional como fotógrafo, como artista. Es una escuela que tiene como varios objetivos, pero yo diría que los más importantes giran en torno a la formación técnica y artística y crítica de generaciones de jóvenes que están interesados en cuestiones de imagen. Es verdad que en los años 80, los años 90 estaba todo centrado en la fotografía, pero como tú sabes muy bien y como vais a ver pues por los trabajos de los tres estudiantes, ya no estudiantes, sino diplomados que están en el Festival de Palencia, hoy en día los jóvenes artistas utilizan todo tipo de medios, imagen fija, movimiento, numérica, todas las redes sociales. Es decir, que un poco se ha perdido, yo diría, el respeto, ¿no?, a la fotografía pura. Y eso para mí es muy importante, y la escuela pues los acompaña, ¿no?, en este tipo de proceso que es muy importante. Y además lo que es significativo ahora es que desde el año 2020 nos hemos trasladado de un edificio que era un pequeño, lo que llaman aquí un hotel particulier, es decir, una casa privada. Nos hemos trasladado a un gran edificio que ha sido construido subvencionado por el Ministerio de Cultura, de 5.000 metros cuadrados, con unas instalaciones magníficas de talleres, laboratorios, numéricos y de procesos antiguos, y todo tipo de máquinas y de utensilios para poder trabajar, producir obras, y también con un Fab Lab, una biblioteca que creo que es la mejor que hay en Francia de fotografía y artes visuales, de 30.000 ejemplares, y salas de cursos, sala de exposiciones de 450 metros cuadrados y un auditorio de 190 plazas. Esto está situado en un terreno que pertenecía a la SNCF, es decir, a la compañía de trenes de aquí de Francia, que ya no se utiliza, y en este mismo terreno es donde se ha construido, por un lado, la escuela, un edificio como muy tipo Bauhaus, muy racionalista, y justo delante de la escuela la torre de la Fundación Luma, que es impresionante y que realmente forma todo un conjunto de arquitectónico y también cultural que va a dar como mucho más que hablar de esta ciudad. Ya, entonces hay una pregunta que me viene inmediatamente a la cabeza, porque en lo que estás planteando de cómo se enfoca la enseñanza sobre esta multiplicidad, esta diversidad de soportes totalmente actuales, ¿no? Que en mi época, en 96, 97, evidentemente nosotros estábamos en pleno respeto, este respeto fotográfico casi, diría, dibujando un perímetro muy escueto, no había esta riqueza. Finalmente, ¿tú crees que esta profusión, esta apertura a otros medios hace que finalmente los fotógrafos que puedan salir de una escuela como la de Arles tengan más dificultad a la hora de situar su trabajo, justamente porque a lo mejor hay un contratiempo con la sociedad que puede no estar afín o sincronizado con esta temporalidad de la propuesta del fotógrafo, y simplemente pues justamente por esta fricción, ¿no? ¿Es una ventaja para el fotógrafo o el artista tener esta multiplicidad de herramientas para situar su trabajo hoy en día? Estoy convencida que el arte, de todas maneras, es pura experimentación y pura investigación. Entonces, experimentación de medios, de soportes, pero también investigación de todo tipo, social, política, cultural, personal. Entonces, yo creo que esta hibridación de medios no es ningún problema, al contrario, yo creo que eso es lo que da riqueza a toda producción artística. Pero ya sabemos que todo lo que es contemporáneo en la creación artística
y por definición tiene que ir un poco más allá de lo que son los gustos que están establecidos en ese momento. Desde y estos luego. gustos luego evolucionan y lo sabemos, tenemos muchísimos ejemplos en el mundo de la fotografía o de las artes plásticas, de la escultura, de la pintura, de precursores que han necesitado 20, 30 años para que sean asimilados, ¿no? Entonces, a mí eso no me preocupa tanto. Yo creo que además hoy en día el arte contemporáneo, el mundo del arte contemporáneo tiene muy asimilado el hecho de esta hibridación y de esta multitud de soportes creativos y de todo tipo, y no solamente en imágenes, pero bueno, en todo, ¿no? Desde la performance, las instalaciones, la pintura, el dibujo, el macramé, ¿sabes? Es verdad. Ahora hay muchas artistas y muchos artistas que utilizan, que hacen mucha obra textil también. Entonces, a mí me da la sensación que no es tanto el soporte es un medio, no es tanto el soporte como qué es lo que estamos vehiculando, qué es lo que el artista está vehiculando, cuáles son las sensaciones, las emociones y sobre todo cuál es la capacidad que tiene este artista para que veamos el mundo de una forma distinta, no importa el medio. Ya, entiendo, pero has conducido el Jeu de Paume, que es una institución de referencia internacional muy asentada, le has dado un enfoque muy claro. Siempre supiste combinar efectivamente una tradición de una programación histórica y a la vez ultra contemporánea. Tenías espacios y perímetros que has diseñado expresamente justamente para que estos fotógrafos emergentes tengan su lugar también en una institución de este calibre, lo que era, diría, muy valiente, porque también en el panorama institucional hoy en día me da la sensación de que el embudo se está haciendo cada vez más estrecho, es decir, que apostamos menos por lo que se está haciendo hoy en día, pero que justamente volvemos a productos, entre comillas, y proyectos asentados, seguros, densos, y que sabemos que habrá un cierto número de visitantes. Entonces, ¿dónde están los espacios donde estos jóvenes fotógrafos que salen de la Escuela de Arles, por ejemplo, van directamente sin tener que llevarse por un camino tortuoso y inclinado hasta un lugar donde pueden enseñar sus obras? Eso es la gran cuestión, tienes toda la razón, es decir que yo creo que, a ver, voy a decir una cosa que es absolutamente un lugar común, es decir, hay el antes y el después. Yo creo que hoy en día los museos e instituciones culturales y centros de arte, todo esto, están todos en el momento de repensar cuál es su función, no solamente en relación a lo histórico, lo contemporáneo, sino a todos estos interrogantes que nos ha puesto sobre la mesa la pandemia, ¿no? Que son muchos, que no son solo a nivel cultural, que también, porque como digo, aquí en Francia desde el mes de octubre está todo cerrado, museos, galerías, todos los centros culturales, y realmente que pase esto en Francia es bastante paradójico, porque por ejemplo en España no es el caso, ¿no? Entonces yo creo que en este momento habrá como una especie de decisión o de repensar juntos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a co-construir el mundo cultural y en concreto el mundo de los museos, cómo vamos a crear sinergias entre las instituciones, supongo, y que van a facilitar o favorecer pues la sostenibilidad, no solamente ecológica, que es muy importante, sino también de proyectos, de acciones y de recursos, porque no vamos a tener todos los recursos que teníamos antes. Entonces yo creo que la joven creación eso lo sabe, o sea, para ellos no es nuevo, porque realmente esta precariedad la están viviendo ya en el momento de su formación. Yo estaba un poco alucinada
la semana pasada, cuando los estudiantes de diplomados del 2020 estaban preparando la exposición, que han hecho ellos todo, han hecho la pintura de los espacios, han instalado la electricidad, han hecho todo, han hecho seguro la instalación, han limpiado, han creado las cartelas, han hecho absolutamente todo, es de autoedición de ellos, ¿no? Yo pensaba, esto es lo que hacíamos nosotros, tú no eras muy joven, pero cuando yo empecé en los años 80 hacíamos todo, desde el comisariado hasta el montaje, pasando por la limpieza y todo, y muchas veces incluso la recepción de público. Entonces, creo que está bien, hay un momento en que ellos se han dado cuenta y han asumido que realmente para poder dar visibilidad a sus trabajos tienen que arremangarse, ¿no? Y no estoy diciendo que vamos a hacer todos igual, pero lo que estoy diciendo es que hay como una especie de necesidad también de repensar qué es lo que hemos hecho mal nosotros, la gente de mi generación y de las instituciones que hemos dirigido, y cómo podemos recuperar, yo diría, el deseo del público. Yeah. Porque si no hay deseo y no hay ganas de considerar la cultura como un bien común, pues estamos un poco perdidos, porque no solamente perdidos porque los artistas no van a exponer, los museos no van a abrir las puertas, etcétera. Yo creo que estamos perdidos, es nuestro espíritu el que está perdido. Ya, hay un sistema que tuviste y lo mencioné en el Jeu de Paume, es decir, es establecer un poquito una infraestructura donde hay proyectos menos arriesgados, si quieres, por los nombres que se ha podido volcar, aunque fuesen contenidos inéditos, por ejemplo, y a la vez estableciendo un sistema no de apadrinamiento, no lo sé decir, de apadrinar, si tener un artista joven en conversación con un artista más asentado o que pertenece a la historia de la fotografía o del arte, ¿no? Y ese sistema binar, y lo estaba comentando con Howard Greenberg, que tiene los nombres más fascinantes de la historia del siglo XX, pero es que también en algún momento supo correr el riesgo de acoger fotógrafos absolutamente desconocidos totalmente y contemporáneos, siendo él una galería de alto nivel internacional, conocido sobre todo por sus figuras clásicas, ¿no? Entonces, este diálogo mentor-mentee me parece que es una solución que incluso se podría administrar, no a la fuerza, ni muchísimo menos, pero que se instaura en una política cultural, admitimos a nivel nacional, que todas las instituciones tengan un cierto cuota, de una cierta manera, donde se podrá, porque lo que comentaba, sí, se hacen cada vez más escuetos los espacios para... Hay un tramo en el que salen de una formación sólida como puede ser la de Arles, y a Arles han salido figuras, y lo sé porque estás organizando tus ciclos con antiguos alumnos que están ahora en el panorama internacional muy asentados, y hemos recibido una formación, lo voy a decir tal cual, del copón. Es que del copón no hay dos como esta escuela, ni muchísimo menos, y veo que, porque sigo la programación que estás dando de las conferencias, las charlas, los que vienen, en fin, digitalmente o virtualmente, y hay un nivel altísimo, hay un nivel de preparación espectacular. Entonces, en el mercado hoy en día, los que salen de Arles tendrían que tener una especie de preferencias, ¿no? Entonces, lo que me pregunto es, este tramo entre salgo de la escuela o salgo de una formación y me lanzo al mercado, ¿quién me va a poder sostener? Es una galería en el fondo. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que tenemos esta idea de que si no tenemos una galería, si somos un artista y no tenemos una galería, ya no somos nada. Y yo creo que esto es una de las cosas que va a cambiar. No en detrimento de las galerías, sino que cada vez más hay grupos colectivos que trabajan en colectivo, ¿sabes? Y que dan visibilidad a sus trabajos no dentro del marco del mercado del arte. El mercado del arte no va a dejar de existir, por supuesto, evidentemente, es un mercado.
mercado. Pero hay otros sitios en los que artistas, hombres y mujeres, están actuando, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, en Francia, cada vez más hay colectivos de artistas jóvenes que se organizan en fábricas abandonadas, en lugares un poco underground, para hacer proyectos que son interesantísimos, ¿no? Entonces, yo creo que la salida no es solo ir a una gran galería, y efectivamente, como hablas de Greenberg, me parece que él ha hecho un trabajo extraordinario de dar visibilidad tanto a los y a las fotógrafas de los años del siglo XX como a los más jóvenes. Pero yo creo que este modelo será uno más. Luego hay que pensar si realmente el objetivo es generar dinero, o vivir o sobrevivir, está claro. Pero es que el objetivo hoy de los artistas es generar dinero y convertirse en grandes estrellas del mercado. Puede ser que los haya, pero yo te aseguro que hablando con los alumnos y tal, no es su objetivo principal, o de la mayoría. Y además, como tú muy bien has dicho, de la escuela han salido no solamente artistas y fotógrafos, han salido comisarios, han salido editores, has salido tú, es decir, gente que está trabajando en muchos ámbitos de la imagen y que está forzando. Tú acabas de crear un festival en Palencia, es un festival donde, como tú dices, donde combinas los grandes nombres de la fotografía con la idea de qué hacemos con estos artistas emergentes y cómo podemos crear puentes, ¿no? Porque siempre es mejor crear puentes que no hacerlo. Pero a mí me da la sensación que esta idea de compartir espacios. Ahora, por ejemplo, en la escuela hemos creado un proyecto que se llama Mentorado, Mentorat, que consiste en grupos pequeños de fotógrafos ya diplomados y que llevan 2 o 3 o 4 o 5 años diplomados y que llevan ya una carrera artística o profesional, y que pueden pasar un trimestre en la escuela para ser tutorados por grandes fotógrafos. Por ejemplo, ahora empezamos con Susan Meiselas, que va a hacer un masterclass a partir del mes de septiembre, creo, por ejemplo, y esta gente, pues lo que van a hacer, con Gilles Saucier también, lo que van a hacer es estar durante 3 meses en la escuela, poder participar en todos los cursos de la formación continua, lo que se llama la formación profesional, es decir, talleres específicos de cómo hacer tal cosa. Luego, tener la posibilidad y el honor, yo diría, de poder estar trabajando con Susan durante una semana, con Gilles Saucier durante una semana, con Pierre Le Guillon también durante otra semana. Es decir, es una forma también de compartir con gente que ya ha tenido una experiencia, y que para esta gente no es tanto, para mí aprender no es un solo camino, es un camino de ida y vuelta. Yo estoy segura que en el momento en que uno piensa que va a impartir la clase y dar que metodología, no funciona. Lo que funciona es el intercambio. Y para mí, yo desde que estoy en la escuela, si algo me ha sucedido es que he aprendido mucho. Entonces, yo creo que es verdad. Y me dirás, bueno, pues ya no tienes edad de aprender. Pues sí, tengo edad de aprender, y además me apetecía mucho cambiar este chip de centro de arte que es el Jeu de Paume, y de estar en medio de Europa, en medio de la ciudad de París y en la Place de la Concorde, más en medio no podía estar. Y de repente estar en otro lugar, también trabajando con artistas pero jóvenes, estar en el trabajo de la transmisión y crear juntos, y además durante una pandemia, porque todo lo que he visto yo desde que he llegado es una pandemia y un nuevo edificio, nada más. No he visto todos los estudiantes juntos en un espacio. Yeah. Pero yo creo que eso, que a pesar de la catástrofe de esta pandemia y de todas las vidas que se han perdido, que se están perdiendo, y de toda esta especie de catástrofe casi afectiva, moral, social, política, económica, en la que estamos viviendo y a la que vamos a ir, porque no creo que se haya terminado, yeah. Me da la sensación que
tenemos que confiar en las jóvenes generaciones porque son ellos los que quizá nos van a sacar de este atolladero. Y va a arrastrar durante mucho tiempo, desgraciadamente, y las primeras víctimas, entre comillas, no son los que pierden la vida, evidentemente, pero son también las jóvenes generación que cada vez menos tienen espacio. Por ejemplo, justamente en tu ciudad natal acabamos de abrir una exposición de Mary-Ellen Mark en la Fundación Fotocolectania. Y si miras un poquito el recorrido de Mary-Ellen Mark, te das cuenta de que sale inmediatamente de... Bueno, primero estudió en la universidad pintura, etcétera, luego ya tuvo la Fulbright, la beca Fulbright, y inmediatamente salta en un perímetro, en un espacio donde en aquellos momentos había mucha demanda, que era la prensa ilustrada, y a pesar de que efectivamente este territorio empezó a reducirse muchísimo, pues ella insistió y bueno, pues volcó luego sobre el cinema y etcétera. Entonces tenía múltiples espacios de recursos y también llegó un momento en el que su trayectoria profesional era tan asentada que no tenía que ir a buscar ni a pedir hacia Portfolio ni al Times ni a nadie porque se los ofrecían en bandeja. Entonces también han cambiado tanto los soportes de comunicación, que era un vivero, ¿no?, para los fotógrafos y los artistas, etcétera. Entiendo lo que comentas de que tus estudiantes o los estudiantes de la escuela lo que buscan no es hacer dinero, pero probablemente si pueden seguir creando, ya bastante bien se contentará de aquello, ¿no? Pero alguna puerta de salida, insisto con este tema porque no lo acabo de ver claramente dónde, y en los festivales y en los museos y en todas las infraestructuras receptoras de contenido, yo veo que la franja dedicada a los jóvenes es cada vez menos. Y sí se tienen que remangar las camisas porque no hay otra, desde luego, y que hay que insistir y hay que perseguir y sobre todo no hay que abandonar porque yo recuerdo cuando salí en 98, éramos una promoción de 25. Si 20 realmente se han un poco desistido, porque justamente en este tramo que es tan difícil al salir, donde tienes que intentar mantenerte en una superficie de la actividad y seguir y insistir, creando, haciendo, porque en algún momento este itinerario te llevará a encontrar un lugar donde te podrás asentar y con más comodidad desplegar tu trabajo, ¿no? Y es este tramo que es tan difícil, ¿no? Y razón por la que me pareció la idea que tuviste de decir, bueno, pues se han diplomado Robin Plus y sus compañeros el año pasado, ¿qué hacemos? Y esta pequeña cosa de Palencia, para mí es como sostener algo y decirles, pues seguir, porque luego habrá otro que os va a llevar a otro, y etcétera, ¿no? Y es un poco este momento difícil del salir del cocón, porque es Tú has dicho algo que me parece muy interesante y que precisamente propuse ayer. El Ministerio de Cultura nos manda cada semana 2 o 3 cuestionarios para saber dónde están nuestros estudiantes y cuál es su futuro y cómo vamos a ayudarlos a profesionalizarlos. Y una de las cosas era, bueno, pues mira, las promociones son las mismas, 25, ¿eh? ¿Cuántas personas en tal promoción, tal? ¿Qué haces? ¿Cuáles son los cursos que haces para profesionalización, formación, creación de portfolios, no sé qué? Y al final pone observaciones. Y en las observaciones puse, mira, lo que sería ideal es que en todos los eventos culturales de creación artística, tipo festivales, bienales, todo tipo de encuentros así como un poco más sesudos para hablar de temas que tienen que ver con la creación artística, con la cultura, tendría que ser casi como de pura obligación, desde luego, integrar a jóvenes artistas, no importa de qué escuela, incluso los que no han pasado por la escuela. Es un poco
embargo, lo que está sucediendo y lo que ha sucedido, gracias a Dios, aquí en Francia desde hace unos 5 o 8 años, en que es obligatorio que en todos los jurados, que en todos los concursos, que en todas partes intentar llegar a la paridad entre hombre y mujer, cosa que se consigue, sobre todo cuando son cosas oficiales. Yo no puedo, no tengo el derecho como agente público de crear un jurado donde no haya paridad. Estoy fuera de la ley. Entonces, un poco sería la misma cosa, es decir, vamos a promocionar de momento como una medida de urgencia, ¿no? Todas estas nuevas generaciones. Luego ya vamos a ver si esta medida de urgencia tiene que continuar o no. De la misma manera que no sé si toda esta discriminación positiva hombre y mujer tiene que continuar o no, no tengo ni idea. Pero de momento es un buen instrumento. Y como todo instrumento, pues siempre es mejorable, cambia, como una cámara fotográfica, ¿no? No tenemos la misma que teníamos en el siglo XIX, no tenemos ni cámara, tenemos un teléfono. Entonces, a mí me da la sensación que efectivamente este tipo de micropolíticas y de microactos hacen que, de alguna forma, como tú has hecho muy bien en el Festival de Palencia, tú presentas grandes nombres, pero también el hecho de que hay gente, bueno, y estoy muy contenta que sea de la Escuela Nacional de Fotografía de Arles, pero que hay gente, estudiantes y diplomados que tienen voz y tienen algo que decir. Y fíjate que además los temas que abordan son temas que han abordado ya otros fotógrafos o otros artistas desde que tenemos conocimiento del mundo del arte, pero lo hacen de forma distinta, ¿no? Entonces, lo que quizá pueda ser chocante para un público más generalista son las formas, pero no los fondos. Entonces, las formas cambian, evidentemente, y cambiarán y irán cambiando, y no es lo mismo ver una exposición de Robert Frank o de Marie-Hélène Marc que ver una exposición de Robin Plus o de Sarah Szabo o de Shen Zhen, ¿no? Pero los proyectos que ellos presentan son proyectos que de alguna forma muestran un cierto compromiso con la contemporaneidad, con lo que está pasando. Sí, desde luego. Yo creo que en un festival, bueno, pues tú en el printemps de septiembre en Toulouse, quiero decir que siempre había, de la misma manera, creabas arquitecturas muy ponderadas, siempre con estas células jóvenes que venían a equilibrar tu programación, y que finalmente la incursión de estas células jóvenes dan mucha credibilidad a toda la arquitectura del festival o del acontecimiento, ¿no? Y me parece, sí, tendría que acabar siendo una obligación, desde luego. Hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención recientemente, y justamente en el Festival de Palencia lo he abarcado de esta manera. Mostramos una exposición de Joel Meyerowitz, discípulo de Robert Frank, le conoce en 1962, es un poco la prolongación, aunque coja la vía del color. Y en la fundación donde lo mostramos, en la Fundación Díaz Caneja, instalé una exposición de los Lucy Award, por el que me han invitado a hacer esta exposición, que es un poco un escaparate de la nueva generación, de todos horizontes distintos, alemanes, chinos, filipinos, todo. Y lo que estabas comentando del trabajo de Robin Plus, especialmente de Robin Plus, de los 3 que hemos abarcado en el festival, las preocupaciones vuelven a ser profundamente humanistas, con las respuestas y con las escrituras visuales del momento, desde luego, porque evidentemente eso es como en el libro de Virginia Woolf, quiero decir, una mujer avanza hasta un cierto punto y deja el relevo a la siguiente para que pueda avanzar. Entonces, también hay este sistema de transmisión, lo que decías tú al principio, ¿no? La escuela es un lugar de transmisión de saber, y que estos
mentores que establecen como Susan Meslas con vuestros, vayan transmitiendo algo. Y disculpa, quisiera hacer una digresión y hincapié a algo que solías hacer y muy bien en tu programación del Jeu de Paume, es decir, poner las mujeres fotógrafas en primera fila. Y la cuestión, y la hago por interés muy personal, porque voy seguramente en la misma dirección que tú, ¿cómo es posible que los archivos de fotógrafas, de mujeres fotógrafas, tienden a dejarse arrastrar por las corrientes de la historia antes de cualquier archivo de hombre? Es decir, ¿cómo es posible que todas estas fotógrafas que has vuelto a poner a la superficie de lo visible hayan sufrido tanto y hayan desaparecido? Es decir, los jóvenes fotógrafos, la generación emergente y las mujeres finalmente comparten una posición indelicada en la historia de la fotografía o la historia contemporánea, porque son los primeros que van desapareciendo y son los primeros que tendrían que estar en la primera fila. Bueno, yo para ser honesta, yo nunca puse las mujeres en primera fila en el Jeu de Paume, puse las personas, hombres y mujeres. O sea, no me hice ningún esfuerzo para la paridad. O sea, y parece un poco pretencioso decir esto y arrogante, pero no es verdad, es que es la pura realidad. Es decir, de hecho, cuando alguien de mi equipo del Jeu de Paume me dijo, mira, ha salido un artículo creo que era en Our Newspaper, no me acuerdo si era en Our Newspaper, que hace como una comparación de todos los museos de la Tate, del MoMA, del Reina Sofía, no sé qué, del Pompidou, el nombre, estadísticamente el porcentaje de mujeres, de exposiciones monográficas de mujeres, y también está el Jeu de Paume, y el Jeu de Paume estaba al 48%. Viene evidentemente el Reina Sofía al 17, Tate al 12, el Pompidou al 11. Yo allí me di cuenta, ¿tú crees? Ahí me di cuenta y pensé, pero es verdad, pues es lo que estamos haciendo. Y a partir de eso, y yo me acuerdo, y lo he explicado toda mi vida de los últimos años, que un colega, director de un museo de París, un día en una cena me dijo, ay, que es que estoy súper celoso de la programación que tienes, es fantástica, además tantas mujeres. Y yo digo, pues hazlas tú también. Me dicen, no, porque no traen público. Entonces me quedé tan alucinada que pensé, esto, claro, es que es dinero. Estamos hablando de dinero, no de arte. Qué fuerte. Entonces, en el fondo, no es tanto la práctica artística, que evidentemente tenemos todas las respuestas, incluso más preguntas, sabiendo cuál ha sido siempre la problemática de la invisibilidad de la mujer en general, no solamente el artista, y de la fuerza del patriarcado, lo sabemos y todo eso. Pero hoy en día se ha convertido en una cuestión de dinero. Y fíjate bien que incluso el Louvre o el Museo del Prado están sacando de los fondos obras de mujeres del siglo XIX, del siglo XVIII, ahora porque evidentemente está en el aire del tiempo, ¿no? L'air du temps, y porque queda bien hacerlo, de la misma manera que queda bien que una gran empresa energética de petróleo diga que es ecológica. ¿Entiendes? O sea que llega un momento en que todas tenemos que tomar distancia, si en el momento en que uno ha sido un poco abanderado de una idea o de algo, y esta idea ya es absorbida, hay que tomar distancia y volver un poco para atrás y ver las cosas de manera distinta. Yo creo que va a pasar lo mismo con los jóvenes. Habrá tantos jóvenes por todas partes, pero está bien, que lleguen allí, me parece bien. Cuando lleguen ya pensaremos qué hacemos. Pero de momento que lleguen allí. Es como las mujeres. Ahora hay mujeres por todas partes, me parece grandioso, yo estoy muy contenta.
vamos a valorar lo que está bien y lo que está mal, o lo que vale y lo que no vale, pero de momento es una buena estrategia. Y luego ya tomamos distancia, cosa que yo estoy haciendo en la escuela, tomamos distancia y decidimos efectivamente que hoy en día las cuestiones de género, que siempre habrá que estar vigilante, pero podremos darle otro cariz. Lo mismo con la juventud. Me parece que la juventud ahora, durante los próximos años, será como un caballo de batalla. Estará bien poner un joven en tu mesa y me parece muy bien, o poner un joven en tu festival, o poner un joven en tu jurado, o poner un joven en tu panel discussion o en tu seminario, y me parece muy bien porque lo merecen, porque lo necesitamos nosotros los que no somos jóvenes, y luego ya veremos, ya tomaremos distancia. Para eso está la distancia crítica. Ya, desde luego, pero yo me quedé muy sorprendida por el porcentaje que mencionas de lo que fue en las propuestas de mujeres en el Jeu de Paume, porque se convirtió casi en una especie de identidad, justamente. Sí, es verdad, sin nosotros quererlo, se convirtió en una identidad. La identidad fue esta, y también el hecho de hacer que las fronteras entre los medios artísticos relacionados con la imagen fueran completamente porosas. Es decir, hacíamos fotografía, como hacíamos vídeo, como hacíamos cine, como hacíamos proyectos de instalación, y de hecho todo lo relacionado con imágenes, la programación en satélite, que era la programación justamente dedicada a curators jóvenes, a comisarios jóvenes y artistas jóvenes, y en la que produjimos, porque también hay una cosa que no hemos abordado que me parece muy importante, es la producción. Ya. Es decir, que si algo hoy en día, si hay una precariedad hoy en día también para los jóvenes, es la capacidad de producir, ¿no? Los medios para producir. Por eso yo creo que es muy importante, y en la escuela lo hacemos. De hecho, este proyecto que tú estás presentando, que fue ideado para ser colgado en paredes, ¿no? Y produjimos toda la exposición, está producida. Evidentemente en el festival todo está proyectado, pero quiero decir que la producción es de la escuela. Y yo creo que una de las cosas que hay que promocionar no solamente es exponerlos, pero también producir. Es decir, trabajar con ellos, con sus ideas, y que sus ideas puedan tener una consistencia y una producción, ¿no? Por eso me parece importante las residencias de artistas, que puedan asistir a festivales y que se pueda producir su obra, que puedan recibir comanda. Y que puedan tener proyectos, que puedan recibir encargos, y que puedan estar en la capacidad de poder producir sus propios proyectos. Sí, porque evidentemente la exposición no es un fin en sí, sino que es una construcción de un trabajo. Claro. Y de ahí en la formulación aparece pues la sintaxis, la escritura, entonces todo esto se tiene que poner en escena. Hay una posición tuya que me parece espectacular y que siempre he valorado mucho, es tu integridad en todos los puestos que has ocupado, y me alegro que seas la directora de esta institución, de esta escuela, que es una institución en sí, desde luego, porque sabemos que la próxima generación será una generación sólida, y haremos nosotros, agentes culturales, lo que podamos para sentar y ayudarles. Justamente planteo contigo una cuestión. Esta conversación, Marta, no puede acabar así sin que tengamos un compromiso tú y yo, por Dios. Entonces, primera cosa, hay una cosa que tienes que hacer. Invítame a tu escuela. Me gustaría muchísimo venir a ver los trabajos de los estudiantes en persona. Con o sin. Cuando quieras puedes venir. Y me encantaría también que pensemos en el año que viene, o incluso antes, a ver qué nos podríamos inventar. Este es un primer cabo que hemos lanzado y lo hemos atrapado las dos para colaborar, por inmenso respeto profesional también, Marta, te lo digo, y también para ver cómo podemos ayudar a estos pueblos. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, Marta? Muchos, yo no sé, ¿20? ¿30? Pues sí. Willy Ronis, ¿te acuerdas?
¿De quién, perdón? Willy Ronis. Ah, sí, claro, imagínate. Voilà, con una anécdota que quedaba entre nosotras. Sí. Pues a ver qué podemos inventarnos, que en fin... Nos vamos a inventar muchísimas cosas, porque si hay algo que podemos hacer hoy, yo creo que tenemos y que debemos, yo que soy muy responsable, así como muy luterana, lo que debemos hacer es inventar. Si dejamos de inventar, dejaremos de respirar y de vivir. O sea que a inventar juntas. Hombre, estás en un vivero de imaginación, lo que no dudo que te contagiará bastante la imaginación, la ilusión y la capacidad de crear también. Eso es fenomenal. Y me encantará subirme al carro contigo, como dicen, y generar movimiento para que esta nueva generación pueda salir y tener luz, que sobre todo puedan seguir trabajando. Hoy en día hay una crisis bestial, una pandemia con doble fondo de telón de una crisis de identidad del copón, como decimos. Yo creo que la nueva generación sufre muchísimo y bueno, ya nosotros lo hemos pasado. Es nuestro deber también en algún momento de echar un cable, una mano a estos jóvenes que ascienden al escenario, por lo menos que hacen todo lo que puedan. Entonces, nos inventamos algo, y gracias por haber invitado a Robin Plus, a Sarah Szabo y a Sheng-Hen, que debo decir que fueron los 3 diplomados de 2020 que fueron escogidos por un jurado que tenían que ser presentados dentro del marco de los Rencontres d'Art del año pasado, que se anularon evidentemente por la pandemia y que no vieron su exposición. O sea que están súper contentos. Yo he hablado con los 3 y gracias. Gracias por presentarlos. Con mucho gusto. Ya sabemos que es su casa, ha sido la mía, Arles, durante mucho tiempo. Lo mínimo que puedo hacer es tenderles la mano a estos estudiantes y seguimos, como decimos en tu país. Gracias. Gracias.